Yo tengo hace muchos años un amigo cubano que cuando leía las cosas que escribía él sobre las sucesiones, la propiedad, yo siempre preguntaba, ¿pero qué haces escribiendo sobre estos temas para Cuba donde no hay propiedad privada y por lo tanto el régimen de las sucesiones tiene tan poco valor? Y él me contestaba, es que algún día lo vamos a necesitar. Bueno, hoy nos pasa algo parecido, ¿no es cierto? Parecería que lo único que tenemos que hablar es del coronavirus, pero tenemos que pensar que esto va a pasar y necesitamos saber también de otras cosas. Por eso, cuando me invitaron a participar de estas charlas, pensé en buscar algo que fuese de interés práctico para los notarios y también para los abogados, es decir, para todos los operadores jurídicos. Lo voy a hacer entonces comentando una sentencia del Superior Tribunal de La Rioja que interviene en una causa donde tiene que revisar una decisión sobre calificación registral del registro inmobiliario. Se trata de una decisión poco conocida, poco difundida. Es del año 2008, de marzo del 2008, una sentencia, insisto, del Superior Tribunal de La Rioja, en el que está en discusión la extensión de la calificación registral. ¿Qué había pasado en este caso? Hay un inmueble que está inscripto registralmente a nombre de una persona. Ese inmueble está grabado con una hipoteca en primer grado a favor de un banco. Muy bien. Esa escritura donde está constituida la hipoteca está inscripta perfectamente en el registro, no tenemos ningún problema respecto de esta escritura, pero hay una cláusula dentro de las cláusulas que hacen al derecho real de hipoteca que dice que el titular no podrá enajenar el inmueble sin la conformidad del acreedor hipotecario. El titular del inmueble en un determinado momento enajena, no notifica al acreedor hipotecario y el adquirente se hace cargo de la hipoteca, pero no solamente se hace cargo de la hipoteca, sino que declara conocer esa cláusula por la cual la enajenación requiere la autorización del acreedor hipotecario. A su vez, este adquirente lo enajena a una tercera persona y esa tercera persona también en la escritura de adquisición hace constar que conoce esa cláusula y que se hace cargo de la deuda hipotecaria. Bueno, ¿qué hace el registro de La Rioja con esas dos escrituras nuevas de las que estamos hablando? Las inscribe, pero las inscribe provisionalmente, por 180 días, hasta tanto llegue la autorización del acreedor hipotecario. El notario que ha intervenido en ambas escrituras, esta, la primera adquisición y la segunda adquisición, interpone, por supuesto, un recurso ante el registro. El registro insiste en su posición de hacer una inscripción provisional y entonces el notario recurre esa decisión por vía jurisdiccional. Según el sistema, al parecer, de La Rioja, va directamente a la Suprema Corte de la provincia de La Rioja. Bien, allí, entonces, la Corte se encuentra con que tiene que resolver ¿qué cosa? Según los jueces de la Corte, y en esto están de acuerdo los tres que deciden, no tienen por qué
analizar la validez de esa cláusula hipotecaria por la cual para enajenar se necesita la autorización del banco. Que eso está fuera de discusión porque las partes no lo han atacado, aceptan la validez y por lo tanto ese no es un tema que tengan que decidir. En eso está de acuerdo la mayoría y la minoría. Nosotros podríamos preguntarnos si está bien decir eso, es decir, si no tenía que abordarse ese problema. Podríamos preguntarnos si es correcto decir eso, primero porque el hecho de que las partes no lo discutieran no implica que si es un tema estricto de derecho, el tribunal invocara el principio del iuria novit curia, este viejo principio que nos viene del derecho romano, para decir yo conozco el derecho y voy a ver si esa cláusula es nula o válida. Esa cláusula hoy podría ser discutida, no estoy diciendo que sea válida ni nula, digo que podría ser discutida a la luz del derecho de los consumidores. ¿Y por qué podría ser discutida a la luz del derecho de los consumidores? Hoy la Ley de Protección de los Consumidores comprende también los bienes inmuebles, tal como surge el artículo 10 de la Ley de Protección de los Consumidores, que cuando habla del contenido del documento de venta, dice en el documento que se extienda por la venta de cosas muebles o inmuebles, sin perjuicio de la información exigida, tendrá tales y cuales requisitos ese documento de venta. Primer punto, entonces. Y si la Ley de Protección de los Consumidores fuese aplicable a esta escritura hipotecaria, no sabemos nosotros si estos sucesivos adquirentes eran consumidores o no, pero si hubiese sido una vivienda, seguramente podrían haber ingresado como consumidores. Y así la validez de la cláusula podría ser puesta en discusión, porque el artículo 37, inciso B de la Ley de Protección de Consumidores dice que se tienen por no escritas aquellas cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor. Y efectivamente aquí hay una restricción a los derechos del consumidor porque le dice a este consumidor adquirente de un inmueble, el día que usted quiera enajenarlo, tendrá que contar con la conformidad del acreedor hipotecario. Entonces, dejo planteado ese primer problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que dicen los jueces que está en discusión? Y sí, efectivamente, era un punto que está en discusión. El punto en discusión es si el registro puede calificar calificar este documento por aplicación de los artículos 8 y 9 de la Ley de Registro, diciendo que este documento contiene un defecto, le vamos a llamar por ahora, que le permite al registrador calificarlo. ¿Esa es la cuestión? Sí, efectivamente, esa es la cuestión. Lo que estamos discutiendo es la extensión de las facultades calificadoras del registro. El registro sostiene que la hipoteca es un acto que surge de la convención, por supuesto que sí, que como acto que surge de la convención es importante la autonomía de la voluntad y que por lo tanto las partes pactaron esta cláusula restrictiva de los derechos de enajenación del inmueble por parte del propietario y que el registro podría calificar por ser la hipoteca un contrato y ser ese contrato dominado por la autonomía de la voluntad y no advertir, vuelvo al tema primero, vicio alguno por el cual esa cláusula pueda no ser válida. Bien, ¿qué hace entonces ahora el tribunal? El tribunal, frente a este argumento que está esgrimiendo el registro
para sostener que se aplique el artículo 9, que como ustedes recordarán es el que admite estas inscripciones, se divide aquí sí el tribunal. El primer voto, que finalmente queda como voto minoritario, sostiene que la función calificadora del registro no llega a ese tipo de cláusulas, que no las puede invocar porque no se trata de vicios manifiestos que generen nulidad relativa, porque entre las partes la enajenación del inmueble sería válida sin perjuicio de que el banco podría sostener respecto de mí esto no vale. Pero que el banco diga respecto de mí esto no vale no significa que el acto tenga en sí mismo un vicio manifiesto que genere una nulidad relativa, porque no son casos de nulidades. Esto es lo que nos dice el voto que finalmente queda en minoría, sin perjuicio de haber acudido a otro tipo de argumentaciones que en mi opinión no son del todo exactas, pero no importa, las vamos a dejar un poco de lado en este sentido. Entonces, primer voto, ¿qué es lo que ese primer voto propone? Revocar la decisión, hacer lugar al recurso interpuesto por el notario, sosteniendo que la inscripción debe ser de lo que llamaríamos una inscripción definitiva, es decir, una inscripción no observable, no observada. Y le ordena al registro modificar la calificación que ha hecho e inscribir. Viene el segundo voto. El segundo voto, al cual, insisto, adhiere el tercero y por lo tanto hace mayoría, propone no modificar la resolución del registro, sino que avala, por decirlo de alguna manera, las argumentaciones. Las argumentaciones no son fundamentalmente distintas a la que ha sostenido el registro. Sostiene que el registrador, y acá viene el problema del notario, porque esto le generaría también responsabilidad al notario, porque tiene alguna frase como esta, que siendo la autonomía de la voluntad la que debe ser respetada, y como la única fuente de la hipoteca es el contrato, y para colmo, en la hipoteca la cosa permanece en poder del deudor, serían entonces válidas aquellas cláusulas que de alguna manera impiden la disminución de la garantía del acreedor. No dice por qué el enajenar sin esa autorización disminuiría esa garantía. Y lo más extraño es que cuando este segundo voto habla de los efectos de la hipoteca, dice que uno de los efectos más importantes de la hipoteca es el ius persequendi, que se aplica justamente ante el incumplimiento de las obligaciones hipotecarias, y que de allí devendría esta facultad que tienen las partes de pactar, y que el notario, insisto con esto, no se puede convertir en una suerte de cómplice para que los contratos no se cumplan. Bueno, esta aseveración es muy fuerte por parte de este voto, que dice que él, como depositario de la fe pública, no debería autorizar actos que permitan burlar la voluntad expresada por las partes. En definitiva, entonces, vence esta posición que extiende al registro esta facultad y queda firme esta inscripción. Que, ¿cuál es el efecto? Que si en 6 meses no logran que el banco preste autorización a esa venta, va a caer. Esa inscripción va a caer y el acto no se va a poder llevar adelante.
¿Qué me parece a mí? Yo estoy con el voto de la minoría. Pienso que la función calificadora del registro no se extiende a este tipo de cláusulas porque efectivamente no generan la nulidad de la venta. No son defectos que puedan ser invocados en función del artículo 9 porque no generan esa nulidad relativa. Y lo que me parece más equivocado aún es la línea argumental, porque si fuese así, nosotros tendríamos un registro con una función calificadora muy amplia, parecida a la española, que no es el sistema argentino. En el sistema argentino, la función calificadora está restringida a lo que dicen los artículos 8 y 9. Por supuesto que no es solamente el título el que vamos a analizar, eso ya lo he explicado y sinceramente generó una posición muy difícilmente rebatible, la del maestro Luis Mosés Espanea, a quien siempre recordamos en estas cuestiones, cuando decía que no es solo el título, tenemos que ver los asientos, si se da o no el tracto, es decir, no podemos hacer una interpretación aislada de los artículos 8 y 9 de la 17.801, la interpretación tiene que ser sistémica, pero dentro de esa interpretación sistémica vale cuáles son las funciones del registro frente a esta calificación. Lo que, insisto, causa alguna sorpresa es que se invoque el jus persequendi, porque precisamente el jus persequendi le da argumentos a la tesis de la minoría. No importa que se haya enajenado sin esa autorización, porque el acreedor hipotecario tiene jus persequendi, puede perseguir la cosa en manos de quien esté. O sea que no tendría un interés jurídico relevante para invocar, salvo si él, por ejemplo, defendiera la validez de la cláusula sosteniendo que aunque tiene jus persequendi, se le ha dificultado tremendamente la ejecución del inmueble, supongamos porque tiene que buscar un adquirente que vive en Estados Unidos, a quien tiene que notificar en Estados Unidos, cosas así. Pero aquí nada de eso se ha presentado. En consecuencia, lamentamos que un superior tribunal de provincia haya dejado firme una resolución que en mi criterio está equivocada. Pienso que esto puede ser de valor para ustedes porque habla de las funciones del escribano, de las funciones del registro y, como hemos dicho tantas veces, de la necesidad de que los jueces que resuelvan cuestiones de derecho registral también puedan hacer una interpretación sistémica del ordenamiento. Muchas gracias.